Bueno, el transistor, él tiene dos funciones, ¿cierto? El transistor se desempeña como interruptor y amplificador. Si lo hace en la zona para amplificar señales, esto lo hace en la zona activa. ¿Ok? Pero entonces, para determinar el punto de trabajo, se realiza mediante la fuente continua y corriente directa. Entonces, una vez hallado el punto Q, ¿cierto? En la recta de carga de voltaje colector emisor versus corriente de saturación, entonces se halla el punto de trabajo que es Q, que es en la mitad de la recta de carga. Entonces aquí se halla la corriente de colector en el punto Q y el voltaje colector emisor en el punto Q. Entonces, una vez de que se haya establecido el punto de trabajo en la mitad de la línea de recta de carga, se inyecta una señal alterna en la base del transistor. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cierto? Se daría así una onda sinusoidal, ¿cierto? Aquí sería 2pi, ¿cierto? Aquí en este punto. En el voltaje de salida, el voltaje colector se invertiría 180 grados y amplificado. O sea, que aquí, ¿cierto? Entonces, comenzaría así y terminaría así, amplificado. Aquí es 2pi, ¿cierto? Entonces, para que una señal alterna, cuando se establece el punto de trabajo, se ingresa una señal alterna a la base del transistor. Entonces necesita es un condensador. Necesita un condensador, ¿cierto? Necesita un condensador que actúa para la fuente continua como un circuito abierto y para una señal alterna actúa a la vez como un corto. Entonces, para, para la corriente continua, el condensador se comportaría como un circuito abierto, ¿cierto? Como un circuito abierto. En señal alterna se comportaría como un corto. Se comportaría como un corto. Entonces, aquí, digamos, para la señal alterna, lo importante aquí es la corriente del emisor, ¿cierto? Que en el capítulo, que en el video anterior se describe cómo se halla la corriente del emisor, voltaje colector emisor, corriente de saturación, entre otros. Entonces, en el anterior video está. Pero aquí para la señal alterna es importante la corriente del emisor. Aquí en el circuito equivalente se nos pide hallar el voltaje de salida, ¿cierto? ¿A qué sería igual? Entonces, el voltaje de salida, ¿cierto? El voltaje de salida es igual a la ganancia por el voltaje de entrada. Entonces, nota que la ganancia es igual a ARC dividido por RE. Entonces, RC, ¿a qué es igual? A RC en paralelo con la resistencia de carga. Aquí cuando denotamos minúsculas es para corriente alterna, cuando denotamos con mayúsculas es para fuente continua. Entonces, la resistencia del colector para señal alterna es, ¿cuánto es la resistencia del colector? 3.6 kiloohmios. Por 10 kiloohmios
de la resistencia de carga. Entonces, dividido por 3.6 kiloohmios más 10 kiloohmios, ¿cierto? Entonces, en RC es igual a 3.6 por 10, eso da 36 kiloohmios al cuadrado, kiloohmios por kiloohmios al cuadrado, dividido por 13.6 kiloohmios. Entonces notamos de que este kiloohmio en el numerador se cancela con el que está aquí en el denominador. Entonces RC es igual a 2.64 kiloohmios. ¿Ok? Entonces ya tenemos RC. Ahora en RE. RE es igual a 25 milivoltios dividido por la corriente del emisor, ¿cierto? Como esta mayúscula es la corriente del emisor en fuente continua. Entonces, ¿qué determina la corriente del emisor? La resistencia del emisor. Entonces, RE para la señal alterna es igual a 25 milivoltios dividido por la corriente del emisor, que es 2.8 miliamperios. Entonces la resistencia del emisor es igual a 8.92 ohmios, milivoltios sobre miliamperios ohmios. Entonces, ya dado los datos de RC y RE, podemos hallar la ganancia. Entonces la ganancia es igual a RC en alterna dividido por R' E en alterna. Entonces, la ganancia es igual a 2.64 kiloohmios dividido entre 8.92 ohmios. Entonces, su resultado es 295.96. 0.96 es la ganancia. ¿Ok? Entonces, el voltaje de salida ¿a qué es igual? A la ganancia por el voltaje de entrada en alterna. Entonces el voltaje de salida es igual. ¿Cuánto vale la ganancia? Pues la ganancia vale 295.96. ¿Y cuánto vale el voltaje de entrada? Según el circuito es 1 milivoltio. Entonces, el voltaje de salida es igual a 295.96 milivoltios. Ok. Que es la incógnita que se nos pide hallar en el problema.